Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Douro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo es la segunda parte de las reflexiones sobre el poder autodestructivo del ser humano. Espero que os guste. ¡Vamos allá! La violencia y las guerras. Desde los enfrentamientos entre tribus en la antigüedad hasta los conflictos armados contemporáneos, la guerra ha sido utilizada como un instrumento para la conquista de territorios, la obtención de recursos, la imposición de ideologías y la consolidación del poder político. Sin embargo, aunque los motivos que desencadenan los conflictos han variado con el tiempo, las consecuencias suelen ser similares: pérdida de vidas humanas, destrucción de infraestructuras, desplazamientos masivos de población, crisis económicas y profundas secuelas psicológicas y sociales. La historia demuestra que la capacidad humana para crear herramientas y conocimientos ha sido acompañada por una igualmente notable capacidad para convertir esos avances en mecanismos de destrucción. El siglo XX constituye un ejemplo paradigmático de esta realidad. Las dos guerras mundiales provocaron decenas de millones de muertes y transformaron radicalmente el orden internacional. La Segunda Guerra Mundial, considerada el conflicto más devastador de la historia, dejó alrededor de 70 millones de víctimas y evidenció hasta qué punto la ciencia y la tecnología podían ser utilizadas con fines destructivos. El desarrollo de armamento cada vez más sofisticado culminó con el uso de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, un acontecimiento que mostró que la humanidad había adquirido la capacidad de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. Desde entonces, el potencial destructivo de las guerras dejó de amenazar únicamente a los combatientes para convertirse en un riesgo para la supervivencia misma de la civilización. En la actualidad, los conflictos armados siguen siendo devastadores. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el mundo enfrenta más de un centenar de conflictos armados y los civiles continúan siendo quienes soportan la mayor parte del sufrimiento. Los expertos de esta organización advierten que las guerras modernas se desarrollan cada vez más en entornos urbanos donde la proximidad entre objetivos militares y población civil incrementa enormemente el riesgo de víctimas inocentes y la destrucción de servicios esenciales como hospitales, escuelas, redes eléctricas y sistemas de abastecimiento de agua. Además, las consecuencias de la guerra no terminan cuando cesan los combates, sino que pueden prolongarse durante décadas debido a la pobreza, el desplazamiento forzado y el deterioro de las instituciones sociales. Informes recientes de las Naciones Unidas muestran que la violencia armada afecta de manera desproporcionada a los niños, quienes sufren asesinatos, mutilaciones, reclutamiento forzado, secuestros, violencia sexual y ataques contra escuelas y hospitales. Según el secretario general de la ONU, las violaciones graves contra menores en zonas de conflicto han alcanzado niveles sin precedentes, lo que refleja una preocupante degradación de las normas humanitarias destinadas a proteger a la población civil. Estas cifras ponen de manifiesto que la guerra no solo destruye vidas en el presente, sino que también comete el desarrollo y el bienestar de generaciones futuras. A diferencia de otras formas de agresión presentes en la naturaleza, las guerras son el resultado de decisiones conscientes, planificación estratégica y complejos sistemas políticos, económicos y teológicos. El desarrollo de drones armados, sistemas de inteligencia artificial aplicados al ámbito militar y armas de largo alcance demuestra que la capacidad destructiva del ser humano continúa evolucionando. Al mismo tiempo, diversos estudios advierten que las cifras oficiales de víctimas suelen subestimar el verdadero impacto de los conflictos,
pues muchas muertes indirectas derivadas del hambre, las enfermedades y el colapso de los servicios básicos no son registradas adecuadamente. No obstante, la violencia y la guerra no deben entenderse como fenómenos inevitables de la condición humana. La cooperación, el diálogo diplomático y el respeto al derecho internacional constituyen herramientas fundamentales para prevenir conflictos y proteger a las poblaciones civiles. Desde esta perspectiva, el estudio de las guerras no solo permite comprender el alcance del poder destructivo del ser humano, sino también reflexionar sobre la responsabilidad ética que acompaña a dicho poder. La capacidad de destruir forma parte de la historia de la humanidad, pero también lo hace la capacidad de construir instituciones, promover la paz y aprender de los errores del pasado para evitar que las tragedias se repitan. La destrucción del medio ambiente. A lo largo de los últimos siglos, el desarrollo industrial, el crecimiento demográfico y la búsqueda constante de recursos han transformado profundamente los ecosistemas del planeta. Aunque estos procesos han permitido importantes avances económicos y tecnológicos, también han generado consecuencias ambientales de enorme magnitud. La contaminación del aire, el agua y los suelos, la deforestación masiva, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático son algunos de los problemas que evidencian el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. Diversos organismos internacionales coinciden en que la humanidad enfrenta actualmente una crisis ambiental sin precedentes, provocada principalmente por patrones insostenibles de producción y consumo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente identifica esta situación como una triple crisis planetaria, compuesta por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, fenómenos estrechamente relacionados entre sí. La destrucción ambiental puede observarse con claridad en la explotación excesiva de los recursos naturales. Los bosques, por ejemplo, son talados para expandir áreas agrícolas, ganaderas o urbanas, reduciendo la capacidad de los ecosistemas para absorber dióxido de carbono y regular el clima. La Amazonía, considerada uno de los principales pulmones verdes del planeta, ha perdido millones de hectáreas de vegetación debido a actividades económicas que priorizan beneficios inmediatos sobre la conservación a largo plazo. De manera similar, los océanos reciben cada año enormes cantidades de residuos plásticos, aguas residuales y contaminantes químicos que afectan gravemente a la fauna marina y alteran el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. La biodiversidad no solo representa la variedad de especies existentes en la Tierra, sino también la base de numerosos servicios ecosistémicos esenciales para la supervivencia humana, como la producción de alimentos, la disponibilidad de agua potable, la fertilidad de los suelos y la regulación del clima. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas advierte que la diversidad biológica está disminuyendo en todas las regiones del mundo. Las actividades humanas están reduciendo significativamente el número de especies y alterando ecosistemas enteros, lo que compromete la estabilidad ecológica y la capacidad de adaptación frente a futuros cambios ambientales. La quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación y determinados modelos de producción industrial han incrementado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando un aumento sostenido de la temperatura global. Las consecuencias son visibles en fenómenos cada vez más frecuentes e intensos como sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales, olas de calor y el deshielo de glaciares. Las Naciones Unidas han advertido repetidamente que estos cambios no solo afectan a los ecosistemas naturales, sino también a la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la salud de millones de personas. Lejos de tratarse de un problema exclusivamente ambiental,
el cambio climático representa un desafío social, económico y humanitario de alcance mundial. La pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental están vinculadas a modelos económicos que favorecen beneficios inmediatos por encima de la sostenibilidad, así como a una creciente desconexión entre las personas y los ecosistemas de los que dependen. El problema no radica únicamente en la tecnología o en el crecimiento económico, sino en la forma en que estos son gestionados. Por ello, muchos especialistas defienden la necesidad de impulsar transformaciones profundas en los sistemas de producción, consumo y gobernanza ambiental para garantizar un futuro sostenible. En conclusión, la destrucción del medio ambiente constituye una de las pruebas más contundentes del enorme poder que posee el ser humano para alterar su entorno. Las acciones humanas han transformado el planeta a una escala sin precedentes, poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, este mismo poder también puede emplearse para proteger, restaurar y conservar la naturaleza. Comprender la magnitud de los daños causados y asumir la responsabilidad colectiva de enfrentarlos es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, pues de ello depende en gran medida el futuro de la vida en la Tierra. Genocidios y crímenes contra la humanidad. Los genocidios y los crímenes contra la humanidad representan el punto más alto de la violencia organizada, ya que no se dirigen únicamente contra individuos aislados, sino contra grupos enteros de personas cuya existencia, identidad o dignidad son consideradas prescindibles por quienes ejercen el poder. La comunidad internacional reconoce estas conductas como algunos de los delitos más graves que pueden cometerse, debido a las profundas consecuencias humanas, sociales y culturales que generan. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el genocidio consiste en actos realizados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, mientras que los crímenes contra la humanidad comprenden asesinatos, persecuciones, deportaciones, torturas, esclavitud y otras acciones cometidas de manera generalizada o sistemática contra la población civil. El holocausto perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial provocó el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otros grupos perseguidos. Décadas después, el genocidio de Ruanda, en 1994, evidenció que estas tragedias no pertenecían únicamente al pasado. En apenas 100 días, alrededor de 80.000 personas, principalmente tutsis, fueron asesinadas en una campaña de exterminio impulsada por el odio étnico. Del mismo modo, la masacre de Srebrenica, ocurrida en Bosnia en 1995, demostró cómo la violencia sistemática puede desarrollarse incluso bajo la mirada de la comunidad internacional. Últimamente, más de 70.000 palestinos han fallecido en la Franja de Gaza. Estos acontecimientos reflejan que los genocidios no surgen de manera espontánea, sino que suelen ser el resultado de procesos de discriminación, propaganda, deshumanización y concentración de poder político. La deshumanización constituye uno de los factores más peligrosos en la preparación de estas atrocidades. Cuando un grupo humano es presentado como una amenaza, una plaga o un enemigo absoluto, se facilita la justificación moral de la violencia extrema. Por esta razón, las Naciones Unidas insisten en que la prevención del genocidio comienza mucho antes de las matanzas masivas y requiere combatir la discriminación, los discursos de odio y las desigualdades estructurales que alimentan los conflictos. La organización sostiene que estos crímenes suelen desarrollarse en contextos donde determinados grupos son excluidos del acceso al poder, los recursos o los derechos fundamentales, creando condiciones favorables para la persecución y la violencia sistemática.
Expertos vinculados a las Naciones Unidas han advertido que existe la tendencia a otorgar una importancia superior al término genocidio, cuando en realidad los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra también representan ataques devastadores contra la dignidad humana y deben ser prevenidos y castigados con igual determinación. Esta reflexión resulta importante porque pone el foco no solo en la clasificación jurídica de los delitos, sino también en la protección efectiva de las víctimas y en la necesidad de evitar cualquier forma de violencia masiva antes de que alcance dimensiones irreparables. Ante estas tragedias, la creación de mecanismos internacionales de justicia ha sido una respuesta fundamental de la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional, impulsada tras las lecciones dejadas por conflictos como los de Camboya, la antigua Yugoslavia y Ruanda, tiene la misión de investigar y juzgar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Su existencia representa el reconocimiento de que ciertos delitos afectan a toda la humanidad y que sus autores no deben permanecer impunes. Sin embargo, numerosos organismos internacionales y defensores de los derechos humanos sostienen que la verdadera solución no reside únicamente en castigar a los culpables, sino en fortalecer la educación, la tolerancia, el respeto por la diversidad y las instituciones democráticas capaces de prevenir la aparición de ideologías de odio. En definitiva, los genocidios y los crímenes contra la humanidad demuestran cómo la inteligencia, la organización y los recursos pueden ser utilizados para causar sufrimiento a una escala inimaginable cuando se pierden los límites éticos y el respeto por la vida humana. Su estudio no solo permite comprender algunos de los episodios más oscuros de la historia, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de proteger los derechos humanos y evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse. El poder destructivo de la tecnología. La tecnología constituye uno de los mayores logros de la humanidad, pues ha permitido avances extraordinarios en campos como la medicina, las comunicaciones, la educación y la producción de bienes. Sin embargo, los mismos conocimientos científicos y tecnológicos que han contribuido al progreso también han sido utilizados para generar destrucción a gran escala. De este modo, el poder destructivo de la tecnología no reside en las herramientas mismas, sino en el uso que las personas hacen de ellas. A medida que las capacidades tecnológicas se han vuelto más sofisticadas, también ha aumentado el potencial humano para causar daños de magnitud sin precedentes. La creación de armas nucleares, químicas y biológicas, los sistemas de vigilancia masiva, la manipulación digital de la información y los riesgos asociados a la inteligencia artificial son ejemplos de cómo la tecnología puede convertirse en un instrumento de devastación cuando carece de límites éticos y de mecanismos adecuados de control. Tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, el mundo comprendió que la ciencia había alcanzado un nivel capaz de poner en peligro la propia supervivencia de la humanidad. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme ha señalado que las armas nucleares son las más peligrosas que existen, ya que una sola puede destruir una ciudad entera, provocar millones de muertes y generar consecuencias ambientales y humanitarias que se extienden durante generaciones. Actualmente, aunque estos armamentos han sido utilizados en combate únicamente en 2 ocasiones, miles de ojivas nucleares continúan existiendo en distintos países, lo que mantiene vivo el riesgo de una catástrofe global. La preocupación de la comunidad internacional no se limita al uso intencional de estas armas, sino también a la posibilidad de errores humanos, fallos técnicos o escaladas de conflictos que pueden desencadenar consecuencias irreversibles. Por esta razón, la ONU insiste en que el desarme nuclear constituye una de las principales garantías para la preservación de la paz mundial.
Actualmente, la inteligencia artificial ofrece beneficios significativos para la sociedad, desde el diagnóstico médico hasta la optimización de sistemas de transporte y comunicación. Sin embargo, organismos internacionales como la UNESCO advierten que su rápida expansión también plantea riesgos importantes. Entre ellos destacan la reproducción de prejuicios sociales mediante algoritmos sesgados, la vulneración de la privacidad, la manipulación de la información, la difusión masiva de desinformación y el posible uso militar de sistemas autónomos. La UNESCO considera que el desarrollo tecnológico debe estar acompañado por principios de transparencia, responsabilidad y supervisión humana, ya que la ausencia de estos mecanismos podría afectar derechos fundamentales y profundizar desigualdades existentes. El desafío actual consiste en garantizar que la inteligencia artificial permanezca al servicio de las personas y no se convierta en una herramienta que limite su libertad o comprometa su dignidad. Investigaciones realizadas entre científicos del sector muestran que una amplia mayoría considera prioritario establecer medidas de seguridad y regulación antes de que los sistemas de inteligencia artificial alcancen mayores niveles de autonomía. Muchos investigadores expresan especial inquietud ante el desarrollo de armas autónomas letales, capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana directa. Según estos especialistas, el problema no radica únicamente en la capacidad técnica de dichas herramientas, sino en la dificultad de atribuir responsabilidades cuando una máquina toma decisiones que afectan vidas humanas. Este escenario plantea interrogantes éticos sin precedentes y obliga a replantear conceptos tradicionales relacionados con la guerra, la responsabilidad y los derechos humanos. Las plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas avanzados de generación de contenido permiten difundir información a una velocidad nunca antes vista. Aunque esto favorece el acceso al conocimiento, también facilita la propagación de noticias falsas, campañas de manipulación política y estrategias de desinformación capaces de afectar procesos democráticos y generar conflictos sociales. Ciertas herramientas de inteligencia artificial podrían utilizarse como auténticos instrumentos de engaño masivo, debido a su capacidad para producir textos, imágenes y vídeos difíciles de distinguir de los contenidos auténticos. En consecuencia, el impacto destructivo de la tecnología ya no se limita a los daños físicos, sino que también alcanza dimensiones psicológicas, culturales y políticas que pueden debilitar la confianza social y erosionar las instituciones democráticas. No obstante, las herramientas tecnológicas carecen de intenciones propias. Son los seres humanos quienes deciden cómo utilizarlas. La historia demuestra que cada avance científico puede emplearse tanto para beneficiar como para perjudicar a la sociedad. Por ello, numerosos organismos internacionales sostienen que el verdadero desafío no consiste en detener el progreso tecnológico, sino en orientarlo mediante principios éticos sólidos, regulaciones eficaces y una educación que promueva la responsabilidad colectiva. La tecnología posee un enorme potencial para resolver algunos de los problemas más graves de la humanidad, pero también puede amplificarlos cuando es utilizada sin considerar sus consecuencias. En última instancia, el poder destructivo de la tecnología refleja la capacidad humana de transformar el mundo y, al mismo tiempo, la responsabilidad de decidir si esa transformación servirá para construir un futuro más seguro o para acelerar nuevas formas de destrucción. Bueno, estas han sido las reflexiones sobre el poder autodestructivo del ser humano. Triste pero cierto, ¿verdad? Espero que os haya gustado. Venga, hasta el próximo vídeo. Cuidad mucho. Chao, adiós.